Hola Walter, ¿cómo estás? La verdad que un placer tenerte acá hoy, así que realmente muchas, pero muchas gracias por sumarte. Lo primero que quería preguntarte, que es como siempre arranco estas charlas, es preguntarte por qué decidiste estudiar economía y después ir moviéndote hacia el lado de la econometría, estadística y los datos. Ajá, muy buena pregunta. Yo no creo que haya decidido estudiar economía. Me parece de hecho, en cierto sentido, la respuesta la diste vos en la pregunta, ¿no? Eh, la economía es una disciplina muy amplia, muy amplia, tanto temáticamente como metodológicamente. O sea, temáticamente va desde cuestiones financieras hasta cuestiones sociales, pasando por un montón de cosas que tienen que ver con el comportamiento humano y social. Y técnicamente tiene sectores que son obviamente más técnicos y sectores que son obviamente más institucionales, históricos, descriptivos. Y me llamaba la atención todo, entonces en cierto sentido em, yo creo que eventualmente decidí quedarme en la economía porque me interesaban tanto los temas como los métodos, ¿no? Me parece que de alguna manera yo sentía que la economía me permitía mantenerme cerca de las cuestiones sociales que a mí me interesaban y también me interesaba mucho que la economía me permitía mantenerme cerca de las cosas cuantitativas, computacionales, matemáticas que también simplemente me interesaron. Entonces, a partir de ahí, de alguna manera, adentro de la economía, eh, mm, me pude mover hacia donde yo tenía ganas, ¿no? Si lo hubiese podido hacer de otra disciplina, es una buena pregunta. Posiblemente sí, pero en algún momento me resultó cómodo hacerlo desde la economía. Pero insisto, es una cuestión tanto temática como metodológica, ¿no? No, buenísimo, está espectacular. Otra consulta que te quería hacer es referida un poco al último libro que sacaste, es si se puede ver el futuro a través de los datos, es decir, ¿qué va a pasar mañana con mi salud? ¿Qué va a pasar mañana con la economía de un país? ¿Qué va a pasar mañana con un resultado deportivo analizando datos del pasado o mismo del presente? Bueno, la respuesta obviamente es el contenido entero del libro, ¿no? Yo te diría que la respuesta tiene tres componentes. Hay ciertas cosas que sí, obviamente sí, y en donde se ha mejorado mucho en la capacidad predictiva. Hay cosas que no, que nunca se pudo y que no se va a poder. Y después hay cosas intermedias, o sea, cosas en donde, bueno, hay ciertas cosas del futuro que están contenidas en el pasado, en el presente, y ciertas cosas que no. Entonces, más una cuestión de grado, ¿no? El libro que yo escribí es, si se quiere, la respuesta larga a esa pregunta. O sea, ¿por qué ciertas cosas son pronosticables y bajo qué condiciones? Porque hay ciertas cosas que no son pronosticables y no lo van a hacer, y no es un problema de que nos falten datos o que nos falten, o que nos falten algoritmos. Y también, bueno, me parece que lo más interesante son cosas que están en el medio, ¿no? Cosas que se pueden pronosticar, que se pueden esperar mejorías en los pronósticos, pero que son complejas y que en definitiva involucran cierto margen de error, etcétera, etcétera. Así que en definitiva la respuesta eh, eh, sí, no, depende, ¿no? Como toda cosa interesante. Claro, otra de las cosas que decís un poco referido a esto es que tenés que creerle también al predictor, o sea, que está haciendo estos análisis. Cuando decís ese tipo de cosas, ¿a qué te referís? ¿A la persona en sí, a los métodos, a un conjunto de ambas cosas? ¿Cómo es? Bueno, yo te diría todo, ¿no? En cierto sentido, la predicción es un resultado, tipo el dólar va a subir, ¿no? Y la tarea del predictor, si está haciendo bien las cosas, es intentar convencer, ¿no? O sea, la predicción es una aseveración, tipo va a subir el dólar. Eh, Ahora, me parece que el partido de la actividad predictiva tiene que ver con intentar que esa predicción sea útil. Y la utilidad de la predicción va a depender eventualmente de cuánto creamos en el predictor. El predictor, insisto, es la persona, es el método, es todo. Y de hecho, la invitación del libro tiene que ver con focalizar más en el rol del predictor que en la predicción en sí. O sea, en definitiva, la aseveración, mañana va a subir el dólar y va a estar 1700, por decir alguna tontera. Es una aseveración que es útil en la medida que la metamos adentro de un contexto. El Claro. contexto puede ser, insisto, cuáles son los datos que se utilizaron, cuáles son los métodos, cuál es la experiencia que tiene la persona que hace la predicción, qué tipo de explicaciones está dispuesta a dar esa persona
de su pronóstico, porque el problema es que paradójicamente eh, la validación de una predicción hay que hacerla antes de que el evento ocurra, no después. Claro, tiene Insisto, sentido después. que nosotros nos pongamos de acuerdo en una aseveración tipo el dólar va a subir mañana, Sí, va a tener que ver con qué tipo de argumentación tengamos o qué tipo de información agreguemos, de modo de dotar a esa predicción de lo que la torne en algo útil. Insisto, y yo te digo, mira, mañana va a subir el dólar y no digo nada más. Bueno, que a vos te lleva a vender o comprar dólares va a depender de cómo ves que vos te posiciones con respecto a de dónde salió la predicción, no con respecto a la predicción. claro, perfecto. Clarísimo eso. Vos últimamente te dedicaste mucho a hacer libros de divulgación científica. Acá tengo tres, no tengo el Ujú. último, tengo los tres. Me falta el de Borges, Big Data y yo. Este es el último, la verdad que está Es el buenísimo. último. Se los recomiendo a los que estén viendo esto. Se lee súper rápido, súper ameno y es muy interesante a los que les interesen los temas de datos, combinado con estadística y un poco de anécdotas graciosas. Pero lo que me llama la atención es que vos tenés un PhD en Illinois y si bien has hecho libros académicos, uno hiciste con Gasparini, un libro gigante sobre pobreza y desigualdad que está buenísimo, después te fuiste un poco al lado de divulgación. ¿Por qué seguiste el lado de divulgar y no más académico, siendo que, como te digo, que tenés un PhD afuera y todo? ¿Por qué te decidiste ir por ese Eh, lado? No, 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 no. A ver, yo nunca me fui de la academia. De hecho, mi productividad está No, bueno, intacta. sí. Cualquiera que lo vea, insisto, invito a tu público a mirar mi página profesional y van a ver que mi productividad académica no solo que está intacta, sino que está más viva que nunca, ¿no? Sí, sí, Em, dicho sea de paso, fuiste mi profesor, sos profesor en San Andrés también, pero me refería sobre todo a estos Exactamente. últimos años Pero enfocado en los libros. Exactamente, ¿viste? Pero no es que una cosa desplaza a la otra, o sea, eso habla digamos, en definitiva, yo todo lo que hice como divulgador científico no desplaza la actividad académica, te diría que exactamente, ¿no? Me parece que, eh, em, por lo menos en mi caso, fueron actividades complementarias y no sustitutivas, insisto, no es que yo ahora me dedico a la divulgación y no me dedico a la academia, Claro, exactamente al revés, te diría, ¿no? sí, Em, de hecho, eso es difícil de entender, que uno tiende a pensar que yo hago una cosa, dejo de hacer otra, ¿no? Pero eso presupone un principio de eficiencia que es medio raro, ¿no? Digo, la divulgación científica es una forma de contar lo que uno hace sí, eh, y cuyos costos de hacerlo, que son muy elevados, bajan con el tiempo. O sea, la divulgación científica requiere, como vos dijiste antes, ¿no? Contar muchas cosas, eh, contar ideas, buscar analogías, y esas cosas aparecen con el tiempo. O sea, lo puede hacer cualquier persona, pero a mí me pareció natural que ese rol apareciese una vez que yo ya había acumulado mucha experiencia como docente, como consultor y como académico, ¿no? Pero son importantes dos cosas. Primero que es medio esperable que la divulgación científica ocurra quizás en una etapa un poco más tardía de la profesión, cuando uno ya se acumuló suficiente material, pero no claro, por una cuestión de yo me dedico a la divulgación científica porque se me secó la pólvora, ¿no? Exactamente al claro. revés, te diría, ¿no? Me parece justamente que aproveché ciertos aumentos en mi productividad como docente, como investigador puro, eh, para decir, bueno, mira, me parece que hay una parte de esta energía que yo la puedo volcar en la divulgación científica, así que en definitiva, eso es lo que ha ocurrido. Es más una cuestión te diría que la divulgación científica es una tarea que es un poquito más fácil una vez que uno pasó ya cierto tiempo dándole vueltas a la profesión. Misma cosa con la docencia universitaria, o sea, insisto, al principio es un poco más fácil dar cursos avanzados, por paradójico que suene, pero a medida que pasa el tiempo, dar cursos más básicos es cada vez más difícil. Mira. Entonces, yo siempre me sentí más cómodo asignándole cursos básicos a gente con más experiencia, ¿no? Así que en definitiva, es al revés de lo que uno supone. No, qué bueno, qué bueno. Y no, y además supongo que debe ser también difícil quizás meterte en estos temas que son complejos, hacerlos fáciles para que la gente que no es del palo lea estos libros y ya tenés cuántas ediciones de cada uno. No sé, el de qué es y qué no Mucha. es la estadística, yo La tengo acá. tercera y el eh, de Big Data va por la novena.
Claro, yo tengo la quinta, imagínate, ¿entendés? O sea, Claro, va por la novena. sigue saliendo y saliendo y saliendo. Mira, es muy bueno lo que vos estás preguntando, porque lo primero que aparece es la relevancia. O sea, básicamente, por lo menos el planteo que yo siempre me hice es, me parece que es relevante tener alguna narrativa genérica, ojalá que apta para todo público, de un evento que es relevante, que es las preguntas que vos me hiciste, ¿no? Que tiene que ver con qué se puede esperar de los datos, de los algoritmos, dónde es que uno tiene que ser optimista, dónde es que uno tiene que ser pesimista, y siempre uno tiene que ser realista, ¿no? Entonces, yo creo que a mí lo que me guió fue la relevancia. ¿Es esta una tarea que es relevante hacer? Sí. Em, Como consecuencia de las cosas que son relevantes aparece la complejidad. O Claro, sea, en realidad estas cosas son relevantes y porque son relevantes son complejas, ¿no? Eh, ¿Por qué son complejas? Porque a la larga es cuestión de desandar un lenguaje. ¿Qué significa esto? Bueno, mirá, cuando uno construye conocimiento, uno construye un lenguaje, para poder ser un poco más preciso, ¿no? La macana es que ese proceso de construcción del lenguaje que ocurre en una clase universitaria, eventualmente empieza a dejar gente afuera. Entonces, la claro. única forma de meter al público general es rearmando el lenguaje. ¿Por qué es una tarea muy compleja? Bueno, porque si yo desarmo el lenguaje que armé, posiblemente tire la relevancia. O sea, Ok. si yo, con el objetivo de que la gente se enganche y entienda, Sí, sí. eventualmente termino distorsionando la historia que quiero contar, bueno, ahí perdí la relevancia. Entonces, por eso te digo que a mí me parece que la obsesión que uno tiene que tener cuando trabaja en estas cosas que son de difusión, no es tanto con que las cosas sean simples o complejas, sino que sean relevantes, porque lo que guía es la relevancia. ¿Qué significa eso? Yo prefiero que cierto concepto no se entienda antes que pierda su relevancia. Bien, Eh, Insisto, yo me quedo más cómodo diciendo, bueno, mira, está este problema que es muy importante, es relevante y yo no lo entiendo. Bueno, perfecto, me quedo más cómodo con que vos entiendas, pienses que entiendes, que entendés un problema y en realidad no lo entendés. Entonces, en definitiva, la tarea de divulgación científica, si querés que la ponga en estos términos, en términos de complejidad, me parece que hacer divulgación científica es tan complejo como hacer investigación, como hacer sí, docencia. Lo importante es, insisto, es que esa complejidad sea una consecuencia de la relevancia y no al revés. perfecto, clarísimo. Un poco también desprendido de esto es que los modelos predictivos pueden llegar a generar algo así como una especie de profecía autocumplida o no. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, si en el mercado hay modelos que todos dicen que el mercado va a caer, bueno, es lógico que los traders vendan y eso haga que caiga el mercado, ¿no? Pero también lo pienso del otro lado, que bueno, hay veces que esto no pasa. Si todos los modelos predicen que va a haber una sequía y que al campo le va a ir mal porque va a haber una sequía, el clima no tiene una sequía o no la tiene por los modelos que predijeron eso. Entonces, ¿hay profecía autocumplida en algunos casos y en otros no? ¿O no existe eso? ¿Cómo funciona? No, bueno, justamente parte de las dificultades en hacer pronósticos tiene que ver con la interacción entre el pronóstico y el hecho, ¿no? O sea, insisto, en meteorología, el pronóstico meteorológico no está afectando la meteorología, o sea, a las No, nubes no les importa el análisis de los meteorólogos, pero los mercados sí. Entonces, en definitiva, la tarea de la construcción de un pronóstico financiero, económico, deportivo, seamos el caso, no deja de ser una forma de interactuar con el sistema. Entonces, bien. hay algo un poco paradójico en esto de la profecía autocumplida, porque obviamente si yo predigo que el precio va a subir y eso provoca una acción en los mercados que hace que el precio sube, desde cierto punto de vista es una profecía autocumplida, por otro punto de vista no. Por ejemplo, si yo predigo, mira, el precio del dólar va a subir de acá a 5 días, ¿ok? Sí, La parte de la profecía autocumplida es que el precio sube ahora, si es que mi argumento funciona. claro. Entonces, en cierto sentido le pegué, en otro sentido no le pegué. O sea, le pegué en el sentido de que el precio va a subir, pero no le pegué en el sentido de que va a subir de acá a 3 días, sino que sube de acá a un día. Entonces, en definitiva, el gran problema que tiene hacer pronósticos justamente financieros, económicos, políticos, es que el pronóstico está interactuando con el sistema y el sistema con el pronóstico. O sea, en Bien, definitiva, el pronóstico, y si vamos al caso de las explicaciones, no dejan de ser un reflejo de cómo es que uno entiende que funcionan las cosas y cómo es que uno que entiende cómo las cosas deberían funcionar.
¿ok? Perfecto. Entonces, en definitiva, imagínate esto. Por ejemplo, alguien que dice el otro día en una nota en el diario diciendo, bueno, de acuerdo a la inteligencia artificial, ¿cuál es la mejor hora para para comprar un pasaje, ¿no? Por internet. Eh, fíjate que eso como pronóstico eh, es un pronóstico raro, bueno, porque si todos nos detectásemos que es mejor comprar un pasaje, no sé, a las 11 de la noche, Claro, bueno, posiblemente querramos comprar pasajes a esa hora y esa ventaja informativa dura nada, ¿está bien? Entonces, en definitiva, ahí el pronóstico tiene que ver con entender cómo funcionan las cosas. Mira, me doy cuenta, buceando patrones, que hay un piso de compra en, yo qué sé, los viernes a la noche, lo sí, comunico, la gente se entera, el piso desaparece. Entonces ya deja de ser interesante comprar un pasaje los viernes a la noche. Pero ahí tiene que ver con, insisto, porque está interactuando mi análisis del sistema con el sistema. claro, El sistema funciona de una manera, yo lo analizo, me doy cuenta que funciona de esta manera y funcionaría de esta otra si yo hiciese algo, entonces el pronóstico interactúa con el sistema. Justamente esas partes del comportamiento en donde tenés esta especie de doble interacción, ¿no? Primero el sistema interactuando con los pronósticos y por otro lado la gente interactuando entre sí, o sea, compradores y vendedores, etcétera, etcétera. Em, Terminan siendo casi las partes del comportamiento social que son más difíciles de predecir. De hecho, pues por eso es que es muy difícil predecir cosas como cuánto va a valer el dólar o cuánto va a valer el Bitcoin, ¿no? claro, Justamente porque son cosas en donde el valor de una acción va a depender de lo que haga quien la compre, quien la venda y lo que mutuamente creamos que pensamos. Entonces, en definitiva, en esos casos es bastante obvio que el sistema de creencias, que es el que genera los pronósticos, sí, también está interactuando con el resultado a predecir. Entonces, ahí realmente hay muy poquito espacio para predecir ahí. buenísimo. No, ese tema es súper interesante. Y viste que muchas veces se dice, no, bueno, el crecimiento de la inteligencia artificial va a desplazarnos. Entonces, quería preguntarte, ¿qué rol juega la inteligencia artificial en los nuevos trabajos? O sea, de acá a 10 años, mi jefe no me va a contratar más a mí y va a contratar a una inteligencia artificial para que le haga consultoría económica. ¿O pensás que va a haber una interacción o qué va a pasar ahí? Que veo que es una pregunta que está muy presente siempre con estos temas, que hay un temor ahí. Sí, mira, a ver, te digo lo que pasa. Sí, primero, buena noticia y mala noticia, ¿no? La mala noticia es que obviamente que van a pasar cosas, ¿no? Claro, Que me parece que lo que pasa con la inteligencia artificial es que la pregunta que vos me haces va a tener que ver con en qué medida vos piensas que la inteligencia artificial te va a complementar o a suplementar, ¿no? O sí. sea, eso es una mala noticia si querés. O sea, en definitiva, yo no creo que en particular un economista del futuro sea lo mismo que un economista del presente. Claro, O sea, me parece que van a haber ciertas cosas que la inteligencia artificial las va a hacer muchísimo mejor que lo que lo podemos hacer nosotros, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿en qué sentido? O sea, si yo no hago nada, la inteligencia artificial me va a reemplazar. ¿Cuánto? Y bueno, yo qué sé, es una buena pregunta, ¿no? Ahora, si yo empiezo a hacer ciertas cosas, la inteligencia artificial me va a complementar. Entonces, en definitiva, eh, la buena noticia es que esta no es la primera vez que aparece esta pregunta. O sea, la inteligencia artificial no es la primera revolución tecnológica. Y a comparación de otras revoluciones tecnológicas, todavía no tenemos ni siquiera evidencia que suene realmente importante. Insisto, vos pensás que esta claro. pregunta apareció con la aparición de la agricultura, apareció con la revolución industrial, apareció con la aparición del Internet. O sea, en definitiva, no es la primera vez que nos preguntamos cómo es que la tecnología nos complementa y nos sustituye. Entonces, la buena noticia es que ya nos agarra, me parece, bastante entrenados como sociedad, de que esto de la tecnología en parte nos va a venir a reemplazar, en parte nos va a venir a complementar. Entonces, yo lo que intentaría hacer, a fines de ser práctico, es intentaría que me complementen todo lo que se pueda. ¿Está bien? O Claro, sea, lo que yo intentaría hacer, me parece que los que tienen mucho para ganar de la inteligencia artificial son aquellos que pueden adaptarse a un tipo de trabajo, un tipo de habilidades en donde tu tarea complemente y se deje complementar por la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, sí. si simplemente vas a jugar a la defensiva, el panorama es bastante más oscuro, ¿no? Pero en definitiva, se trata de pensar en términos de sustitutos y complementos como siempre, ¿no? Buenísimo. Y
¿por qué le tenemos que creer a la inteligencia artificial? O sea, ¿por qué No, es es tan que yo no creo confiable? yo no creo que le tengamos que creer. A ver, peor aún, me parece que justamente eh, quienes quienes están sacando más provecho de la inteligencia artificial son los que tienen una actitud, perdón la palabra, inteligente. O sea, la inteligencia artificial yo no creo que es una cuestión de creer o no creer, sino de pensar si es útil o no es útil. ¿Ok? O Claro, sea, me parece que sobre todo con esta versión moderna de la inteligencia artificial, que son los ChatGPT, los LLM en general, me parece que quien está sacando mucho provecho de la inteligencia artificial es el que puede mantener una relación, valga la redundancia, inteligente con eso. Inteligente significa pensar preguntas interesantes y tener una actitud sana con respecto a las respuestas, ¿no? Con respecto a las indicaciones. Bueno, lo cual requiere cierta preparación y cierta madurez. O sea, a mí se me hace que con la inteligencia artificial pasa lo mismo, pasa una cosa muy similar, sospechosamente similar, a lo que le pasa a una persona que interactúa con otra persona inteligente. O sea, yo ok, interactúo con otra persona inteligente y no me creo todo lo que dice. Y no solo eso, sino que la interacción con otra persona inteligente me lleva a mí a tener algún tipo de inteligencia. Yo no pregunto cualquier cosa a una pregunta que es a una persona que es inteligente, sino que digo, bueno, dado que es una persona inteligente, voy a aprovechar y voy a intentar que no me diga tonteras, voy a intentar claro, que, que me responda cosas que no son triviales. Y dado que vienen de una persona inteligente, las voy a procesar. No, no ciegamente, no ciegamente, pero voy sí. a tener alguna actitud inteligente con respecto, digo, no tanto con respecto a a la velocidad, a veracidad de los hechos, sino con respecto a si lo que me está diciendo me sirve o no me sirve. Perfecto, clarísimo, clarísimo eso. Y con todo esto de los datos y el análisis del deporte, ¿no? Te pongo esta situación. Te le tenés que atajar un penal a Messi. Vos. Ujú. Vos estás adelante de Messi, Messi te pateó un penal. Vos tenés todos los datos de dónde pateó todos los penales, la velocidad, la dirección, en toda su vida, Messi, desde que era chiquito hasta el día de hoy. ¿Lo atajás o no lo atajás? No, no lo atajo. No lo ¿Por atajo, pero ni a qué? palos. Porque, bueno, en el libro yo lo discuto bastante ese problema, ¿no? Sí, Ahí lo discuto un montón, ¿no? Em, una cosa es cuando Messi está de un lado y está el Dibu Martínez atajando. ¿Ok? claro. Son dos profesionales, son dos personas que ya los conocemos, son animales Sí. talentosos y los dos tienen un montón de experiencia. Entonces, si vos me decís que me sacás a mí, me pones ahí, lo pones al Dibu Martínez y decís que bueno, el Dibu Martínez le va a atajar un penal a Messi, es muy difícil, lo va a atajar eh, eh, con la misma chance con la cual el Dibu Martínez le va a atajar un penal a otros jugadores profesionales, ¿no? Entonces, Bien. en definitiva, la impredecibilidad de los penales le hace esto de que es muy difícil hacer Sí, pronósticos de qué va a hacer un delantero como Messi y a dónde se va a tirar un arquero como el Dibu Martínez. Tiene que ver con que son profesionales. Entonces, en definitiva, un poco lo que yo cuento en el libro, que es medio querer reventar, es que ningún jugador profesional tiene estrategias triviales para patear penales y para atajarlos. ¿Por qué? Bueno, es porque es medio contradictorio, ¿no? Si Messi tuviese una estrategia, estaría dando ventaja. O sea, tener una claro, estrategia es dar ventaja. Y como el Dibu Martínez es una persona muy inteligente y muy capaz, te va a aprovechar cualquier milímetro de ventaja que vos tengas para ganarte. Y lo mismo pasa en forma simétrica con los arqueros. O sea, un arquero que tiene una estrategia da ventaja. claro. Entonces, en no querer dar ventaja está en no querer revelar ninguna estrategia. Pero ese resultado es cierto cuando patea a alguien como Messi y ataja a alguien como el Diego Dibu Martín. Martínez, Sí, sí, ¿no? No importa lo que yo haga, si yo le sí. pateo un penal al Dibu Martínez me lo va a atajar. Claro. ¿Está bien? Y si Messi me pateó un penal a mí, me va a meter un golazo, ¿viste? ¿Por qué? Sí, Porque yo no soy un jugador profesional. claro. ¿Ok? Perfecto. Entonces, en definitiva, estos resultados de impredecibilidad de penales eh, involucran a profesionales. De hecho, el trabajo iniciático que da lugar a esta discusión, donde se verificó empíricamente que los jugadores profesionales no siguen estrategias, es un trabajo de Ignacio Palacios Huerta que se llama justamente Professionals Play Minimax. En castellano significa algo así como los jugadores profesionales se Sí. comportan de acuerdo a un teorema. ¿Está bien? Pero es un resultado que hace referencia a los jugadores profesionales, no a gente como yo. Claro. Sí, acá en el libro tenés capítulo 6.
hay una parte que es gana el mundial. Algoritmos y datos para predecir goles, gambetas, medallas. Que se relaciona un poco con eso, que a los que escuchen Claro, sí, entiendo que está buenísimo. en esa parte del libro lo que yo hago es describir con bastante detalle cómo es que se confeccionan los pronósticos del Mundial, por ejemplo, ¿no? Que se hace Claro, como es esperable, se simulan partidos de fútbol eh, con datos y algoritmos que se alimentan de cómo intentan reproducir la realidad. Yo qué sé, por ejemplo, te puedo estar diciendo que, mirá, si juegan Ghana con Argentina, es mucho más probable que gane Argentina. Entonces la computadora toma ese dato y empieza a simular partidos, ¿no? Lo claro, cual, el hecho de que es altamente probable que Alemania le gane a, yo qué sé, a Ghana, no quiere decir que le vaya a ganar ni no, sino es una aseveración probabilística, ¿no? Una de las grandes eh, cosas que hacen el deporte competitivo, en particular el fútbol, es que si bien hay una parte que es súper predecible, donde las cosas funcionan como dicen los algoritmos, el fútbol profesional tiene una enorme dosis de azar. claro. Más que una enorme, el fútbol profesional tiene una justa dosis de azar, ¿no? Si el fútbol fuese un poquito menos azaroso, sería un embole. O sea, Claro, sí. está muy claro qué es lo que va a pasar. Y bueno, yo qué sé, ¿viste? Si lo ves es por una cuestión folclórica. Y al revés, si el fútbol tuviese una pequeña dosis más grande de azar, también sería un embole. Es como ver tirar a alguien, es como ver a alguien tirando una moneda. Entonces, en el Claro. fútbol lo que es interesante es que esta mezcla de sistematicidad, predecibilidad está. Es altamente probable que Argentina le gane a Ghana. Pero también está esta cuota de azar o de inmediatez, en donde para, no está nada dicho, hasta que la pelota no empieza a rodar, no pasa nada, y hasta que el partido no terminó no está todo dicho. Entonces el fútbol me parece que una de las cosas muy lindas que tiene, como el deporte competitivo, tiene un costado que es predecible, que vive con otro que es azaroso. Entonces es esa mezcla justísima que tiene el Bien. fútbol lo que hace un deporte apasionante, ¿no? Bien, buenísimo, súper claro eso, Walter. Ya para ir cerrando, te hago últimas dos preguntas. La primera es, ¿qué le recomendarías a alguien que se está metiendo en este mundo de los datos? Alguien joven, no sé, que recién sale de secundario, 18, 19, 20 años, eh, para meterse en este mundo de los datos, si quiere combinar economía, o sea, ¿qué le recomendarías que mire, que estudie, en qué se tiene que enfocar? Vos siempre decías que hay que enfocarse en los fierros, que era estadística dura, modelo Sí, Markov, cosas así, pero para alguien que recién empieza, ¿qué le recomendás? mira, a ver, viste, es una buena. Para alguien que recién empieza, yo creo que vos tenés que pegarte a algún tipo de problema, ¿viste? O sea, tenés que pegarte a una disciplina que te plantee un problema que es interesante, ¿no? Claro, Eh, eso puede ser, hay problemas de la ingeniería, problemas de la economía, problemas de la biología. Entonces, no importa qué, pero lo importante es que aparezca un problema, ¿no? Eh, y lo que yo haría lo que yo no haría es sobreinvertir en las herramientas. Para mí, en lo que hay que invertir es en las ideas que están detrás de las herramientas. Las bien, herramientas van y vienen, o sea, en definitiva, vos decís, no, yo ahora estoy estudiando Deep Learning. Bueno, dentro de 20 años otra cosa. Entonces, me parece que lo que más interesante es estudiar. De hecho, así empiezo mi curso de Machine Learning. Yo le empiezo diciendo a los chicos, digo, mirá, viste, vamos a invertir en un montón de técnicas que de acá a 3 años no se van a utilizar más. claro, Entonces la pregunta es ¿por qué uno va a invertir en esto? Porque en lo que vamos a invertir no es en la técnica, sino en las ideas que están detrás de la técnica. Porque eso es lo que te va a permitir aprender a aprender. A mí parece que lo importante de la universidad no es aprender, sino aprender a aprender. Entonces, dicho eso, yo creo que por una cuestión motivacional, uno tiene que invertir, sí, en algún problema interesante, en alguna técnica, porque vos tenés que meter en algún momento, pero en algún momento, sobre todo a nivel universitario, la inversión profunda es en las cosas profundas. O claro, sea, si vos me decís en qué invertiría yo en el cortísimo plazo y en aprender un poquito de programación, a mover un poco los datos, según un problema que te resulte interesante. Si eso, pero eso satisface una necesidad motivacional, si se quiere, ¿no? Pero una sí, vez que uno se entusiasmó con las cosas, si vos me preguntas a mí, yo invertiría en dos cosas. Uno es aprender toda la matemática que puedas y también invertiría en aprender toda la especificidad que puedas. ¿Qué significa eso? ¿Te gusta la física? Estudia física. claro, ¿Te gusta la política? Estudia ciencia política. ¿Te gusta el derecho? Estudia derecho. O sea, tenés que entender la profundidad de los problemas y también lo que está detrás de las herramientas, ¿no? Que tiene que ver con el corazón de la matemática, la estadística, ese tipo de cosas. Yo creo que esas herramientas profundas son las que te permiten en el corto plazo aprender cosas concretas, pero en el largo plazo reaprender
las técnicas y las ideas que todavía no sabemos que existen, ¿no? Entonces, por eso es que yo creo que una persona que, no sé, invierte en derecho, una persona que invierte en biología, una persona que invierte en matemática, eh, está dándose a sí misma la mejor formación para problemas que no sabemos ni siquiera ni cómo se plantean ni cómo se resuelven. Lo No, importante es aprender a aprender. Lo importante es aprender a aprender. Aprender aprende cualquiera. Aprender a aprender es mucho más complicado y mucho más redituable en el largo plazo. no, espectacular. Y por último, ahora sí, te quería preguntar, te quería hacer dos preguntas medio tendenciosas y una que es una afirmación tendenciosa. Es, si sos la persona que más sabe de Borges y de econometría del país, y la afirmación es que no sé si sos la persona que más sabe de esas cosas por separado, pero estoy casi seguro que la combinación, la intersección de que más de cronometría y de Borges sabes es muy probable. ¿Por qué este interés en Borges que mezclas siempre en tus clases y en tus libros y en tus artículos, en todo? Mira, a ver, debe ser cierto que debo ser la persona del universo que más sabe de Borges y geometría, pero dudo que a alguien le interesen estas cosas. Entonces, en definitiva, Claro. yo soy el mejor de una clase que no le interesa a nadie, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí, Eh, sí. francamente, lo de Borges es medio porque sí, porque me parece que una cosa que comparte Borges con la matemática es cierta jactancia de la gente de que no le gusta, no le sabe, ¿no? Cuando la gente se entera que yo me dedico a la matemática aplicada, me dice, ah, pero eso no es lo mío. Y cuando la gente se entera que yo me dedico a literatura de Borges, me dice, ah, eso no es lo mío. Y yo creo que Borges y la matemática son para todo el mundo. Que después te guste o no te guste es otra cosa. Claro. Eh, pero me parece que, y mucha gente me dice, ah, entonces es fácil leer a Borges. No, 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 es tremendamente difícil, requiere mucha inversión emocional leer a Borges. Pero también demanda mucha inversión intelectual entender la matemática. Las cosas uno no las hace o las deja de hacer porque son fáciles o difíciles. No, Volvemos a la pregunta inicial que vos me hiciste. Las haces porque son relevantes. Una persona, a ver, vos agarrar una raqueta y no te sale jugar al tenis. Entonces, una persona que juega al tenis practica mucho, entrena, trabaja los golpes, etcétera, etcétera. Y no es que lo hace porque es difícil, sino porque es interesante jugar al tenis. claro. Misma cosa aprender a cocinar bien, misma cosa aprender a tocar decentemente un instrumento. No es que vos insistís con el piano porque es difícil. No, insistís con el piano porque está bueno tocar el piano. Eh, que después el piano resulte difícil es otra cosa. Entonces, en definitiva, ahí me llamaba mucho la atención cómo es que la gente no se espanta con respecto a cosas que son realmente difíciles, como tocar un instrumento, practicar Sí. un deporte, y resulta que se espanta con otras cosas que también son difíciles e iguales de relevantes como la matemática o como leer a Borges. Entonces, mucho de mi interés en divulgar a Borges tiene que ver con decir, mira, Borges es para todos, ¿no? Entonces yo tengo que tirar no de facilitarte la vida con respecto al hacerse a lo de Borges, sino con mostrarte la relevancia profunda, con cuánto es que te paga, entre Sí. 800 comillas, intelectualmente meterte dentro del universo de Borges, en el mismo sentido de cuán redituable es desde un punto de vista intelectual y emocional aprender un poquito de matemática. Mi argumento no es que la matemática es fácil, mi argumento es que la matemática es relevante. Y cuando las cosas son relevantes, la dificultad pasa a un segundo plano. Buenísimo. Y nada, te quería decir que yo empecé a leer a Borges a partir de un par de ejemplos que diste vos en tu casa, así que sirvió por ese lado, al menos conmigo sirvió. Me Eh, parece excelente. nada, Walter, hasta acá no te robo más tiempo. Quería agradecerte un montón y a los que estén escuchando allá, compren este libro que está buenísimo, compren este que está buenísimo. Y este me lo firmaste hace unos años, me tenés que firmar el resto. Cuando te vea, Vamos a me lo faltar la oportunidad. llevaré y este también que está buenísimo. Exactamente. Así que nada, Bueno, Walter, de verdad, muchísimas gracias y nada, estamos en... no, por favor, che, muchísimas gracias a vos, realmente un gusto compartir estas ideas, ¿eh? Gracias. Hasta luego, Walter. Chau, chau. Chau, chau.